Hola, en este apartado vamos a abordar las diferentes técnicas de recolección de datos en un diagnóstico pedagógico. Las mismas son 4 y vamos a nombrarlas. Tenemos la observación, la encuesta, la entrevista y análisis documental. Vamos a ver la primera técnica de recolección de datos. La misma es la observación. La observación, como saben, se emplea empíricamente, es decir, en el momento en que está sucediendo un hecho o estamos en contacto directo con el objeto de estudio. La observación como técnica de recolección de datos es la obtención de información a partir de los sentidos. Como ven acá y se ilustra en la imagen, los sentidos pueden ser la audición, la vista y el tacto. Vamos a seguir con la segunda técnica de recolección de datos, la famosa encuesta. La encuesta es una grilla de preguntas que tienen la característica de ser abiertas o cerradas. Cuando son abiertas, se da la posibilidad de que el encuestado amplíe la respuesta, es decir, que agrega lo que considere necesario. En cambio, en las preguntas cerradas, como es la segunda, solamente hay dos posibles respuestas, es decir, que está encausada. Estos son los tipos de encuesta que podemos encontrar. Recordemos que lo más importante es que son una serie de preguntas. Por otro lado, también hay que considerar lo que esto es más personal, es decir, que el encuestador solamente entrega la encuesta y el encuestado la responde. Es decir, que no se establece una comunicación directa o un ida y vuelta entre el encuestado y el encuestador. Seguimos en nuestro ranking número 3 de las técnicas de recolección de datos. En este turno le toca la famosa entrevista. La entrevista también, como se observa, son una serie de preguntas que tienen la característica de poder ser estructuradas o semiestructuradas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La posibilidad de ampliar la respuesta. En la primera pregunta, como se observa en la ilustración, tenemos la posibilidad de que el entrevistado amplíe la respuesta. En cambio, en la segunda, solamente la respuesta se delimita a dos variables, a dos respuestas. Es importante aclarar también que en esta técnica de recolección de datos se establece una comunicación, es decir, que alguien va a estar leyendo las preguntas y va a haber una comunicación, es decir, un ida y vuelta entre el entrevistador y el entrevistado. Sí, amigos, llegamos a la última técnica de recolección de datos, el análisis documental. El análisis documental tiene como característica la obtención de información descriptiva de los documentos institucionales. Esto en nuestras prácticas, y si estás estudiando para docente, lo vas a poder encontrar en el DCP, en los NAP, el PEI, que son documentos institucionales, que tienen una información acerca de la realidad institucional, de los estudiantes que asisten, del contexto en el que se encuentra inmersa la institución, el nivel sociocultural o socioeconómico de los estudiantes. Esos son aspectos muy importantes a tener en cuenta en tu posterior diagnóstico pedagógico. Y si estás estudiando para docente, también decirte que trates de que tus técnicas de recolección de datos, a modo de conclusión digo esto, que tus técnicas de recolección de datos tengan la mayor cantidad de variables similares, es decir, que a las diferentes dimensiones institucionales donde tengas que indagar en información importante, trates de definir las mismas variables, las mismas categorías de preguntas. Eso te va a facilitar a vos en el momento cuando tengas que hacer el análisis posterior de toda tu información recabada.